Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este es un tema que ya tenía ganas de hacer, pero que por diversas razones había estado posponiendo. Y es nada menos de lo que parece ser el final de la guerra de las consolas, ya que como saben en el transcurso del mes de noviembre salió un gameplay del remake de Halo Combat Evolved, el cual saben que es el primer Halo y que lo que me sorprendió fue que el anuncio que rompió toda la internet definitivamente, porque era algo que necesitábamos sin darnos cuenta, y que es el juego saldría también en 2026 para PlayStation, mostrando la impresión de muchos pero el descontento de los más puristas. Y es que lo que más sorprende es que cada vez hay menos juegos exclusivos y cada consola siempre es conocida precisamente por sus juegos exclusivos, y eso generalmente son los mejores, porque son los que tienen historia y mecánicas bien elaboradas. Incluso algunos personajes famosos han llegado a ser exclusivos, y hubo un tiempo en que magníficas sagas de videojuegos pasaron de ser multiconsolas exclusivos. Y ahora sin duda el mundo del gaming está cambiando, aunque algunas compañías se muestran reacias a que sus títulos salgan para diferentes consolas por miedo a que eso dañe la imagen de sus personajes más conocidos. Pero que otros han decidido tomar ese camino, han notado que su fandom ha crecido cada vez más y causando que los más veteranos introduzcan a los más nuevos en cuanto a una franquicia de videojuegos concierne, por lo que en este video indagaremos un poco al respecto. Como ya sabrán, uno de los mercados más populares y el que más ha arrasado en el mundo son los videojuegos, y más en épocas como son los años 80, donde imperaba un sinfín de compañías de videojuegos, las cuales no se limitaban a sacar solamente videojuegos, sino también probar suerte en el mundo de las consolas. Véase de ejemplo Atari, Sega, Panasonic, Philips, entre otras. Pero si hablamos de consolas que de verdad iniciaron lo que ya se avecinaba que era una guerra de consolas, especialmente en 1985 con la llegada de la legendaria consola Super Nintendo, que pronto acaparó la atención de toda la gente. Sin embargo, la competencia no se iba a quedar de brazos cruzados, sacando también productos que intentaron emular el éxito que tuvo la NES. Y aunque algunos tuvieron la atención, esto generó que finalmente se generara una guerra no letal en el que todo se valía, y eso era la guerra de consolas, donde la creatividad podía ser explorada al máximo, con la creación de sagas de videojuegos que cada consola tenía, y que aparte de mostrarnos personajes divertidos, nos mostraban mecánicas divertidas. Sin embargo, algunas sagas de videojuegos podrían considerarse frustrantes debido a que algunos niveles, enemigos y jefes podrían considerarse duros. La guerra se agudizó más ahora en la década de los 90 con la llegada de consolas más fuertes como la PlayStation, causando que las empresas que antes estaban en dicho rubro se retiraran de fabricar las consolas, sobre todo porque en dicha jugada muchos se negaban a cambiar el formato pasando del cartucho al disco compacto. Y con la llegada de la década de los 2000, la batalla de las consolas cada vez más se intensificaba al sacar a Sega de la competencia, quien no pudo competir con su última consola llamada Dreamcast, y aunque parecía aligerarse la competencia, llegaría Microsoft con su legendaria Xbox, pero aparte de mostrarnos una consola que ha perdurado bastante en la competencia, también nos dio buenos exclusivos. Claro, PlayStation y Nintendo tampoco se quedaron de brazos cruzados y sacaron sus propios exclusivos. Sin embargo, con el pasar del tiempo y hasta esta década y más con el auge del mercado digital, cada vez los exclusivos son muy pocos, optando más por los juegos multiplataforma, e incluso en estos últimos años, juegos que generaciones pasadas eran exclusivos pasaron a ser multiconsolas, aprovechando la remasterización que se realiza, mostrando además de gráficos más modernizados, nos muestra una oportunidad de que el fandom de dichos videojuegos crezca. Pero en los últimos años también ha pasado que en sagas que en un principio creíamos exclusivas de ciertas consolas cada vez más se están acercando a otras consolas, causando una serie de división de opiniones. Los más puristas tienen opiniones negativas, porque hacerlos multiconsola causa que se pierda la esencia que los caracterizaba, y por lo general esto puede causar que incluso el fandom se vuelva tóxico, causando que en algunos casos la guerra de consolas se reactive. Pero por el lado positivo, esto puede ser una puerta para que nuevos fans puedan conocer un poco de la franquicia y disfrutar de lo que jugadores de otras consolas jugaron, y lo mejor de todo es que muchos comprenden que ciertos exclusivos tienen una buena historia, aunque todavía hay ciertas desarrolladoras que por cuestiones de marketing prefieren seguir en el mercado exclusivo, así que vamos a indagar un poco al respecto de dicho tema.
Yo recuerdo que cuando empecé a meterme en el ámbito gamer hace muchos años, yo no empecé precisamente con consolas, sino con arcades. Y ahí entendí que algunos videojuegos primero fueron exclusivos de arcade, obligándonos a ir a los salones recreativos y por cada que quisiéramos jugar introducir moneda tras moneda. Sin embargo, lejos de enojarme, con el paso del tiempo comprendí que esa era una excelente estrategia de marketing, porque así se podía medir el éxito del producto. Y si veían que el producto dejaba excelentes ingresos, ya se decidía liberar para multiplataforma. Y de hecho, cuando se trata de multiplataforma es menester tener que acostumbrarse al nuevo esquema de controles, porque no será el mismo desempeño que tiene, por ejemplo, un jugador de arcade en consola o PC. Sin embargo, antes de seguir con la reflexión, vamos a ponernos al tanto de cómo fue el origen de la guerra de las consolas. La guerra de las consolas es el término que describe la competencia feroz entre fabricantes de hardware de videojuegos para dominar el mercado. Aunque hoy en día el término se usa más en redes sociales por los fans, históricamente se ha definido el rumbo tecnológico y creativo de la industria. Tras la crisis del videojuego de 1983 que casi extingue a la industria, Nintendo rescató al mercado con la NES. En esa etapa no había guerra real porque Nintendo tenía un monopolio del 90%. Sega intentó competir con la Master System, pero no logró desbancar al gigante japonés. Sega lanzó campañas publicitarias famosas como Sega does what Nintendo o Sega hace lo que Nintendo no puede en español, enfocándose en un público adolescente y cool con Sonic. Pero también durante la guerra de consolas surgieron sagas que supieron formar una base de lo que serían futuros juegos, como por ejemplo Castlevania, que sorprendió por ser de las primeras sagas que tocaba el tema de las plataformas con la temática de vampiros, y sobre todo porque también empezaban los juegos en donde se utilizaba la captura de movimiento o fotogramas de personas reales, como lo fueron Prince of Persia o Mortal Kombat, quien este último impulsó al gobierno de Estados Unidos a que se creara el sistema ESRB de clasificación de videojuegos. Pero ahora, a mediados de la década de los 90, muchas empresas aún seguían empeñadas en que sus consolas siguieran con el formato del cartucho, debido a medidas como por ejemplo combatir la piratería. Sin embargo, los videojuegos cada vez se hacían más exigentes, por lo que cada vez era difícil ponerlos en un cartucho. Sin embargo, con la llegada de PlayStation cambió la cosa, ya que ofrecía videojuegos en formato de CD, y eso les dio a las desarrolladoras más oportunidades de que sus videojuegos, que cada vez eran más grandes, pudieran seguir comercializándose. Y cuando la PlayStation salió a la venta, esto permitió que grandes sagas que originalmente eran de Nintendo se cambiaran a la competencia, alentados también por la libre creatividad que ofrecía Sony. Sin embargo, en la década de los 2000, con Sega fuera de la competencia, llegaría un nuevo rival, y ese sería nada menos que Microsoft, que presentaría su legendaria consola Xbox, y con ello sus primeros títulos exclusivos que darían vida a una nueva historia en el ámbito gaming. Ya para los 2010, la guerra de las consolas se intensifica un poco, ya que poco a poco fuimos pasando del CD a la descarga digital, y esto la verdad facilitó a que se crearan más títulos multijugadores online. Con la generación actual de consolas, la guerra se ha ido calmando hasta tal punto que parece que ya va a terminar, porque en la actualidad, con el auge de las remasterizaciones, cada vez más títulos que salieron en un principio exclusivos para dichas consolas, ahora se están volviendo multiconsolas. Pero esto no solo beneficia a los videojuegos de consolas de sobremesa, sino también a los videojuegos portátiles que, como saben, muchos que salieron para Game Boy Advance, por ejemplo, ahora salen para PlayStation, Xbox, PC, así como también dispositivos móviles. Pero bueno, esto de que una saga que era exclusiva de una consola pase a otra con una nueva entrega no es nuevo, ya había pasado en los 90s con el auge de PlayStation. Muchos han de creer que la moda de que muchas franquicias se cambien de consola es reciente, pero la verdad es que no es así, y es que con el auge de PlayStation 1 eso fue algo que se vio venir. Por ejemplo, con sagas como Castlevania, cuya entrega Symphony of the Night, que cimentó las bases del Metroidvania, se estrenó en PlayStation debido a que el CD ofrecía más espacio. Pero otro caso que tenemos en donde una saga que era de Nintendo se cambió definitivamente a PlayStation fue Final Fantasy VII, que originalmente se tenía planeado hacer para la Super Nintendo, pero después fue trasladado a Nintendo 64, la cual aún estaba en desarrollo. Sin embargo, el juego estuvo a punto de ser cancelado cuando anunciaron que el formato que llevaría la consola sería el cartucho, que ya todos conocemos, cosa que a Square no le sentó nada bien, rompiendo definitivamente con Nintendo. Sin embargo, se salvó de ser cancelado cuando los ejecutivos de Sony
Le ofrecieron llevarlo a la PlayStation, finalmente saliendo en 3 discos intercambiables cuando el juego lo demande. Pero ahora hay hechos curiosos sobre cómo algunas franquicias que originalmente iban a ser exclusivas de ciertas plataformas, pero no sucedió debido al nulo interés que tenían por ellas en esa época. Aquí van algunos ejemplos. Halo originalmente no iba a ser lanzado para Microsoft, sino que había sido concebido como una entrega para Mac, para ver cuán potente podía ser la computadora de Apple. Sin embargo, los ejecutivos de la manzanita dijeron no y mandaron a Bungie por un tubo. Sin embargo, cometieron el grave error de sus vidas, ya que por poco tiempo después Microsoft los contacta en aquella época que estaba siendo desarrollada la primera Xbox, para que su juego pudiera probar la potencia de la misma. Y vaya qué decisión, saliendo finalmente para Xbox y PC, siendo una de las franquicias más exitosas. Otro ejemplo reciente fue con los videojuegos de superhéroes, sobre todo Spider-Man. Durante muchos años, Activision poseyó los derechos del superhéroe arácnido para lanzar videojuegos del mismo título y en multiconsola. Sin embargo, tras la salida del videojuego basado en la película El sorprendente Hombre Araña 2, la licencia expiró y Marvel anunció ahora que sus videojuegos de superhéroes serían exclusivos. En un principio planearon llevarle la idea a Microsoft Studios para que sus exclusivos fueran de Xbox, pero los ejecutivos de Microsoft rechazaron la idea y sin embargo el estudio Insomniac Games se acercó a Marvel y finalmente causando que ahora los juegos de la mayoría de superhéroes de Marvel sean exclusivos de PlayStation, y este año tendremos un juego de Wolverine exclusivo para PlayStation 5. Lo que más sorprende es que los que eran exclusivos de Xbox ahora están saliendo en PlayStation con remasterizaciones, no solo con el anuncio de la remasterización del primer Halo, sino también que ya ha pasado con la salida del videojuego Forza 5 y más reciente una remasterización del primer Gears of War. Por lo que, amigos, he deducido una cosa, es que las remasterizaciones se han convertido en clave esencial para poner fin a la guerra de consolas, porque más que gráficos modernizados, es una nueva oportunidad para que haya nuevos seguidores y o fans de ciertas franquicias, y los puristas y veteranos, lejos de enojarse, deberían actuar como guías y maestros, porque apenas estos jugadores están empezando a conocer una nueva saga, y aunque juegan en una consola diferente a la que jugaron los gamers veteranos, no debería ser impedimento para ser asesorados. Simplemente deben adaptarse al esquema que lleva dicha consola. Ustedes me entenderán. Además, lo importante es que además los gamers veteranos, alguien nuevo que conociera cierta franquicia de videojuegos en la remasterización, puede asesorarlos contándole lo más esencial del lore, con cuidado de no generar spoilers y no arruinar la experiencia del videojuego. Así que, amigos, las remasterizaciones han actuado como un puente y sin querer un mediador invisible para que la guerra de consolas termine, y algo que cierta compañía japonesa debería entender y no ser tan ambiciosa y unirse a esta fiesta de la paz gaming, porque al final de todo somos gamers y esto quizá en el futuro marque una nueva era en los videojuegos. Ahora, para terminar, en un momento en el que se pensaba que la guerra de consolas tendría un punto crítico, finalmente nos llegaron con noticias imprevistas, de que cada vez hay más juegos exclusivos que se están liberando para hacer multiconsolas, porque ven que ahora las grandes empresas desarrolladoras ven que hay más ingreso y más marketing estando juntos que separados. Además, esto es una oportunidad también para la comunidad online, porque antes los servidores solo se aplicaban a ciertas consolas, y ahora que están las remasterizaciones, ahora estos servidores fueron unificados, por lo que ahora, por ejemplo, siendo un jugador de PlayStation, puedes convivir con jugadores de Xbox, Switch o PC, por así decirlo, causando finalmente una excelente derrama económica, porque el tema de las microtransacciones, que aunque son criticadas, en parte son necesarias para atraer contenido. Así que ahora para las nuevas generaciones esto es una gran ventaja, porque veremos una comunidad gaming totalmente unificada. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y walkthroughs, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas
que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.